mi hermana y yo siempre hemos tenido una relación distante, principalmente debido a la gran diferencia de edad entre nosotras. Nuestros padres también nos trataron de manera diferente desde el principio. Antes de que mi hermana naciera, nuestra familia pasó por un periodo difícil cuando mi papá perdió su empleo. Tuvimos que rentar nuestra casa y mudarnos a un lugar más pequeño. Tuvimos que hacer muchos ajustes con recursos limitados. A pesar de los esfuerzos de mi papá por conseguir empleo, se volvió cada vez más difícil. Ambos, mis padres, comenzaron a enviar solicitudes de trabajo, y eventualmente, mi mamá recibió una llamada de un viejo contacto que le ofreció un puesto en una nueva empresa. El salario no era alto, pero era una mejora respecto a nuestra situación anterior. 6 meses después, mi papá finalmente fue contratado y, aunque estábamos mejor, todavía teníamos deudas por saldar. 3 meses después de que mi papá perdiera su trabajo, ya nos habíamos mudado y alquilado nuestra casa, dándonos cuenta de que llevaría tiempo que las cosas volvieran a la normalidad. Continuamos rentando. 1 año después, mi mamá estaba embarazada, lo que nos llevó a mudarnos a un apartamento un poco más grande. A pesar de la mejora en las circunstancias, mis padres seguían siendo cautelosos con el dinero. Durante todo este tiempo, mi comunicación con mis padres se limitaba a saludos breves y despedidas. Su preocupación por las preocupaciones financieras dominaba nuestras conversaciones. Cuando nos mudamos por primera vez, solía esperar con ansia su regreso, pero ambos llegaban agotados y apenas me reconocían. A pesar de mis esfuerzos por ser independiente y ayudar, parecían no darse cuenta. Después de nuestra segunda mudanza, toda la atención se centró en mi mamá embarazada. Traté de expresar mis sentimientos, pero ella se irritaba fácilmente y desestimaba mis intentos de conversación. Mi papá, que trabajaba muchas horas, llegaba más tarde que mi mamá, y a menudo me ignoraba. Me sentía como una extraña en mi propia casa, llorando en silencio mientras ellos permanecían indiferentes. 3 meses después de que mi papá perdiera su trabajo, me cambiaron a una escuela pública, sin regresar a la anterior. La soledad en casa y la falta de amigos en la nueva escuela intensificaron mi deseo de reconectar con mi vida anterior. A medida que avanzaba el embarazo de mi mamá, parecía que se olvidaban por completo de mi existencia. Me sentía triste y herida, sin poder abordar la situación. En el último trimestre del embarazo de mi mamá, con el nacimiento inminente a solo unos días, me encontré sola en casa mientras ella estaba en el hospital. A pesar de mi soledad, me abstuve de quejarme, solo deseando su bienestar y la oportunidad de conocer a la nueva adición a nuestra familia. A su regreso, el bebé ocupó el centro de atención, dejándome sentir ignorada e isolada. Cuando pedí ver al bebé, mi mamá se irritó y me dijo que me fuera, mientras que mi papá permaneció en silencio. Nunca tuve la oportunidad de pasar tiempo de calidad con mi hermana ni de cargarla. Mi mamá era extremadamente protectora, y aunque mi papá intentó varias veces dejarme acercarme, ella siempre intervenía. Sentía como si ella tuviera un profundo resentimiento hacia mí y no entendía por qué. Unos meses después de la recuperación de mi mamá, mis padres decidieron mudarse de nuevo a la casa que teníamos. Mantuvimos una chispa de esperanza de que regresar a casa nos traería la normalidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, su actitud hacia mí empeoró. Un día, tuve una crisis frente a ellos, despertando a mi hermana en el proceso. Esto desató la ira de todos y me encontré encerrada en mi habitación, llorando hasta quedarme dormida. Pronto me di cuenta de que, aunque ahora teníamos una casa, no era espaciosa, con solo 2 recámaras. Me pusieron en el ático para hacer espacio para mi hermana. Limpiar el ático era mi responsabilidad, y era un lugar horrible, frío y oscuro, sin cableado, por lo que no había posibilidad de luz. A menudo subía allí cuando mis padres ya se habían acostado, solo para bajar a escondidas y dormir en el sillón. Me atraparon varias veces, pero no parecían importarles mientras me mantuviera fuera de su camino. A medida que crecí, conseguí un trabajo del que ellos no sabían. Cuando recibí mi primer salario, al principio quise comprarles algo con la esperanza de ganar su aprobación. Sin embargo, me convencí a mí misma de no hacerlo, guardando el dinero sin gastarlo en mí misma. Eventualmente, llegó el momento de la universidad, y aunque tenía poco dinero, no era suficiente para cubrir las colegiaturas, la comida y los gastos. Cuando mencioné la idea de ir a la universidad, me dijeron rotundamente que no podían ayudarme, alegando que no tenían mucho. Su enfoque seguía centrado en mi hermana, y no le guardé rencor. Nunca hablamos mucho mientras crecíamos, y cualquier intento de vincularnos resultaba en drama innecesario. Parecía mejor para ambas mantener la distancia. A pesar de los desafíos, mi única oportunidad de ingresar a la universidad era conseguir una beca completa. Apliqué a numerosas becas usando la computadora de un vecino y, afortunadamente, logré ingresar a una buena universidad. No conseguí una beca completa.
lo que me obligó a cubrir mis propios gastos de vida y comida para la universidad, que estaba a 2 estados de distancia. Decidida a lograrlo, contacté a la amable dueña del café para conseguir trabajo. Era una señora mayor, dulce y experimentada, que había trabajado en el café durante mucho tiempo. Al mudarme, me di cuenta de que mis padres eran indiferentes a mi ausencia. Ni siquiera se habrían dado cuenta si no se los hubiera dicho. El desafío de encontrar vivienda accesible parecía desalentador debido a los altos costos y los pagos iniciales requeridos. En busca de refugio, acudí a la dueña del café y le expliqué mi situación. Ella comprendió mi problema y me ofreció una habitación en el piso de arriba, descontando el costo de mi salario. Agradecida por tener un techo sobre mi cabeza, tomé trabajos adicionales en mi tiempo libre. La dueña del café, mostrando una preocupación genuina por mí, me sorprendió con su amabilidad. Poco a poco, me adapté a mi nueva vida, logrando navegar la universidad y asegurar un puesto a través de una pasantía, con la perspectiva de un trabajo estable. Compré ropa cara por primera vez, dándome cuenta de que mi sudadera desgastada no era adecuada para la imagen profesional que necesitaba. La primera persona con la que compartí mi éxito fue la dueña del café, que había sido un pilar de apoyo cuando más lo necesitaba. Se alegró conmigo, me abrazó y me besó mientras expresaba orgullo por mis logros. Sentí una conexión profunda con ella. Se había convertido en familia y realmente la quería. Después de graduarme, necesitaba encontrar un lugar más cercano a mi trabajo, y la dueña del café me acompañó para ayudarme a tomar la decisión. Incluso después de mudarme, mantuve una relación cercana con ella, visitándola 1 o 2 veces al mes y manteniéndome en contacto frecuente. A pesar de mis esfuerzos, mis intentos de comunicarme con mis padres fueron en vano. Nunca respondieron a mis llamadas, y cuando mi hermana ocasionalmente contestaba, las conversaciones se sentían incómodas. Durante mi tiempo en el trabajo, hice amigos que, a pesar de mi naturaleza introvertida, se esforzaron por incluirme, me invitaron a salidas, y aunque usualmente las rechazaba, su persistencia ocasionalmente me convencía de unirme. Aproximadamente 1 año después, la empresa generosamente distribuyó boletos gratuitos para unas mini vacaciones. Aunque nunca había usado mis días de vacaciones antes, decidí aprovechar la oportunidad y llevar a la única familia que conocía, la amable dueña del café, a quien cariñosamente llamaba tía. No era lo suficientemente mayor para ser abuela, y me insistió que ella sería mi compañera de viaje. Mis amigos de la empresa estaban intrigados y emocionados por conocer a la tía. Curiosamente, resultó ser extrovertida y rápidamente se hizo amiga de mis colegas. Durante el viaje, un chico se acercó a mí, y la tía, en su entusiasmo, me animó a pasar tiempo con él. Para mi sorpresa, ese encuentro llevó a una conexión más profunda, y finalmente se convirtió en mi esposo. Vivía convenientemente cerca de donde trabajaba. Al regresar de las vacaciones, mi ahora esposo me llamó y me pidió salir. Estuvimos 2 meses de novios, 3 años en una relación y ahora llevamos 4 años felizmente casados. A pesar de la ocasión feliz, mi pasado con mi familia seguía en el fondo. Cuando invité a mis padres y hermana a mi boda, no se presentaron. Mi entonces prometido sabía de la situación y estaba comprensiblemente molesto, incluso pensando en no invitarlos. Un par de años después, mi hermana se casó, y no estuve en la lista de invitados. Vi fotos en línea y la felicité, entendiendo que su boda lujosa probablemente fue financiada por nuestros padres. No me molestó, ya había superado eso y encontrado la felicidad en mi vida. Durante ese tiempo, estaba embarazada de nuestro primer hijo, y mi esposo, junto con sus padres, se convirtió en mi nueva familia. La tía también visitaba con frecuencia, y a veces nuestra casa organizaba reuniones con todos nuestros seres queridos. Durante mi embarazo, un día mi tía recibió una carta a mi nombre, y me sorprendió saber que era de mis padres. Pensé que tal vez se habían enterado de mi embarazo y querían contactarme. Les había informado de mi dirección universitaria años atrás, y mi información de contacto había cambiado desde entonces. Con 5 meses de embarazo, hablé con mi esposo sobre ello, y él estuvo comprensiblemente dudoso. Dada la repentina reaparición de mis padres después de años de silencio, mi esposo, preocupado por el contenido inapropiado de la carta, me pidió si podía leerla primero. Siempre fue cuidadoso conmigo, especialmente ahora que estaba embarazada. Cuando mi tía trajo la carta 2 o 3 días después, la expresión de mi esposo se transformó en disgusto al leer su contenido. Decidió no compartirme los detalles. Me aconsejó que no la leyera y simplemente me dio abrazos y empatía. Finalmente, decidí enfrentar la realidad y le pedí a mi tía que leyera la carta en voz alta. Para mi sorpresa, mis padres habían perdido su casa,
que aparentemente estaba hipotecada para la boda extravagante de mi hermana con su ahora ex esposo. Mis padres también habían invertido su dinero en ella. Ahora, me pedían que pagara el dinero que decían que les debía por los años en los que me cuidaron. El ex esposo de mi hermana se negó a pagar la hipoteca, y ella tampoco podía hacerlo. Sentada allí con la cara en blanco y los brazos reconfortantes de mi esposo alrededor de mí, sentí una profunda decepción. Esa noche me fui a dormir llorando, sintiéndome culpable por dejar que mi bebé se viera afectado por mis egoístas padres. Sin embargo, decidí no permitir que interfirieran con mi felicidad. Busqué asesoría legal, y mi abogado les envió una advertencia sobre posibles cargos de acoso si seguían contactándome. Otra carta, esta dirigida a negligencia infantil, enfatizaba que no les debía nada, ni las ropas que usaba, ni la comida que comía, ni la casa que poseía. Dejé claro que mi éxito, mi matrimonio y la vida que había construido eran el resultado del arduo trabajo y los esfuerzos míos y de mi esposo. Antes de que todo esto ocurriera, trabajé arduamente para pagarme la escuela y la universidad. Conseguí un trabajo y obtuve ascensos gracias a mi dedicación. A lo largo de estos logros, mis padres estuvieron ausentes. Ni me apoyaron ni contribuyeron financieramente. Los pocos restos que convertía en sándwiches y las sobras que apenas comía de su mesa no constituían un verdadero cuidado ni apoyo. En respuesta a su afirmación de que les debía por los años en que supuestamente me cuidaron, afirmé que se habían contactado con la hija equivocada. La verdadera culpable de su situación financiera era su querida hija, quien había hipotecado la casa que habían puesto a su nombre. Dejé claro que ellos mismos habían cavado su propio agujero y deberían salir de él por su cuenta. Una actualización. 2 meses después, me acerca a la fecha de parto. Hasta donde sé, mis padres no han intentado contactarme nuevamente. Mi hermana, al parecer, entregó la casa al banco, y no estoy segura si deben más deudas. Parecen estar de vuelta donde comenzaron, y con esta actualización, considero este capítulo de mi vida cerrado. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente sorprendido.